el aire de FM Millennium, otro despertándote en tu sueño. Estamos saliendo desde Buenos Aires, Argentina, hacia todo el mundo. Tenemos una gran líder, ella es Mili Esmorís. Mili, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Roberto, bueno, muchas gracias. Acá estoy. Hoy con un tema muy especial que tiene que ver con nuestro paso en la vida, ¿no? Con lo conductual, cómo utilizamos la inteligencia emocional para gestionar cada episodio en nuestra vida. Sí, sí, Y qué así es. mejor que una estratega como vos para que nos explique y nos enfoque desde ese lugar. Bueno, tal cual, la inteligencia en primera instancia es uno de los pilares del liderazgo personal, ¿no? Entonces, ahí es fundamental entender la importancia de desarrollar estas herramientas de gestión, ¿no? De entender qué son nuestras emociones, qué nos vienen a decir, ¿no? Y después, ¿qué hacemos con eso? Porque muchas veces pasa que las personas al principio no sabemos identificar, ¿no? Puede pasar que no se sepa identificar qué nos está pasando. Entonces es importante esto, ¿no? Como primero poder darle nombre a todas estas situaciones, a esta emoción, para después entender el por qué y después saber qué hacer, ¿no? Como ir haciendo ese caminito. Y bueno, un poco esto es lo que nos ayuda a desarrollar la inteligencia emocional. Perfecto, vos aquí ahora, ¿qué sentís? Yo siento felicidad. Hoy siento mucha felicidad, sí, de compartir el espacio nuevamente. Qué bueno, qué bueno. Y de gestionar en este caso, porque te pregunto así, y le comento a la audiencia de Millennium que había un título preparado, pero nada más, y después con la inteligencia emocional, precisamente de Mili, vamos fluyendo, y eso es lo que me encanta, que sea tan interactivo, y que vos que estás del otro lado, en esta magia, en este puente de comunicación que es la radio, puedas seguir viviendo el aquí y ahora. Nosotros comunicándonos, intercambiando, interlocutores válidos con Mili, y yo tratando como conductor de que fluya el tema. Y a partir de eso, como el mar, se sube a la tabla y Mili surfea. Totalmente. Así son nuestras dinámicas, pero acá tocaste algo súper importante, ¿no? Que es la comunicación. Y cómo van de la mano la gestión emocional con las herramientas comunicativas, ¿no? Con esa capacidad de poder comunicarnos de forma asertiva, de poder aprender a escuchar, ¿no? A tener una buena escucha hacia el otro para interpretar de la mejor manera o saber, como decís vos, ¿no? Cómo ir llevando, en este caso, bueno, no, nuestra entrevista, pero también puede ser cualquier situación, ¿no? Entonces, ahí se suman dos elementos súper importantes como la escucha y la comunicación asertiva. Y en este caso, claro, nos sucede con Mili que hay una gran empatía comunicacional también. Entonces se nos facilita, ¿sí? Porque por nuestras profesiones y nuestra naturaleza nos ha tocado ser empáticos. Pero la empatía se puede trabajar también, gestionar. Sí, totalmente. Porque la empatía, si bien es algo aprendido, ¿no? Lo que pasa es que normalmente, bueno, se lleva a cabo en la primera infancia, en nuestras primeras experiencias, por diferentes cuestiones, pero a lo largo de la vida sí se puede gestionar más empatía, más comprensión, ¿no? Más responsabilidad afectiva, más entendimiento. Y por eso acá es fundamental esto que hablamos siempre de hacer trabajo introspectivo, ¿no? De alimentar ese autoconocimiento. Porque para poder entender a un otro, primero yo tengo que entenderme a mí, ¿no? Tengo que saber quién soy, qué es lo que me pasa, cuáles son mis detonantes, qué cosas me provocan una reacción u otra. Entonces, eso implica mucho trabajo de autoconocimiento. Y de alguna manera, cuando se va avanzando en ese trabajo, bueno, también se vuelca hacia el afuera, ¿no? Hacia un Es otro. decir, que tu niña interior ha tenido una gran responsabilidad en la mujer en la que te has convertido. Nos llevamos muy bien. Hoy por hoy nos llevamos muy bien, nos conocemos mucho. Esa es la realidad. Hemos Eh, llegado a conocernos muy bien. Sí, sí. tu niña interior recibió mucho amor en esa primera infancia. ¿Qué recordás? ¿Qué imágenes tenés? Sí, yo siento que sí recibí amor, pero bueno, es como esto, ¿no? No es más allá de lo que pueda haber pasado o lo que se pueda haber recibido en la primera infancia, que puede ser muy amplio, ¿no? Como que cada persona es Claro. un universo. Sí, está bueno transmitir la idea de que se puede trabajar, se puede alimentar de grande, se pueden modificar también perspectivas, maneras de comunicarse, ¿no? Relaciones, vínculos. Entonces, ahí es donde podemos entrar con la inteligencia emocional, con esta parte de autoconocimiento que, bueno, nos da totalmente otra mirada, ¿no? Hacia el otro. Y desde ese lugar poder gestionar mucho mejor en el día a día, porque nos tocan desafíos todo el tiempo, ¿no? O sea, a ver, si vamos por la calle y alguien va manejando y de repente el tráfico está trabado, nos produce una emoción, ¿no? Entonces, o si de repente estamos haciendo un trámite y se demoró, hay una emoción. Si tengo que correr con el tiempo porque no llego a tal lado, hay una emoción. Todo el tiempo estamos teniendo emociones. Entonces, es súper importante poder tener estas herramientas para que nuestro día a día fluya mucho mejor, ¿no? Te estoy imaginando, Mili, frente al volante, ¿no? Soy ese conductor que está al lado tuyo en el semáforo y que mira y ve a una Mili que está todo el tiempo
con un discurso mental, preparando reuniones y demás, ¿me equivoco? No estoy enfrente del volante, era un ejemplo, pero si seguimos ese camino imaginativo, yo sé que de alguna manera voy con las herramientas que tengo, pongo música, pensamiento positivo y ya está. Si no llego, veo cómo lo resuelvo y demás. Pero sé que por ahí no siempre esa es la opción, ¿no? Que se elige. Muchas veces Claro. genera, ¿no? Enojos o se genera, bueno, malestar, frustración. Entonces, acá volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, empatizo a veces con las situaciones de las personas y entiendo lo importante que es esto, ¿no? Aprender a qué hago con eso que me pasa. Es como, tampoco es, no me pasa nada, ¿no? No es, sí, me molesta o me enoja o me frustra o me da angustia o lo que sea. Bueno, ¿qué voy a hacer con eso? Y ahí entra de lleno la inteligencia emocional. Vos sabés que hoy cuando pensaba que te iba a entrevistar, mi voz interior me decía, ¿cuán profundo te hará llegar, Mili, en el enfoque? ¿Sos de escribir, por ejemplo, en la semana, las situaciones que te pasaron, preguntarte por qué te sucedieron de esa manera para mejorarlas? Sí, o sea, no lo escribo a todo, pero sí hago el análisis constante, ¿no? Como que tengo este hábito de tomarme unos minutos al día de introspección, de hacer revisión ahí, sobre todo en situaciones también que, bueno, como todos, o sea, yo también tengo emociones, entonces de alguna Claro. manera decir, bueno, a ver, ¿qué pasó con esto? ¿Cuál fue el detonante? ¿Qué hice? ¿Qué hago? ¿O qué puedo hacer? ¿No? ¿O cómo salgo de ahí? Porque también es eso, ¿no? Como no quedarnos clavados en esa emoción, sino una vez que lo entendemos, que lo podemos procesar, darle el tiempo necesario también, porque no, como te decía antes, no se trata de hacer como si no pasara nada, sino es darle el espacio, validar lo que te pasa, pero tampoco quedarnos ahí, ¿no? Porque si no, a veces me puede consumir el día, la semana, el mes, los años. ¿Y cuántas veces podemos dejar cosas, ¿no? Proyectos, objetivos o simplemente situaciones de vida, de disfrute, por quedarnos en una emoción? Entonces, qué importante que es eso, ¿no? Como darle el espacio, procesarlo, pero poder volver a esa búsqueda de equilibrio, ¿no? Que no es, yo siempre digo que no es algo fijo, siempre estamos en esa búsqueda de equilibrio, nunca llegamos del todo al equilibrio porque hay un movimiento constante en la vida, pero es buscar esa paz interna, ¿no? Buscar ese equilibrio. Y bueno, este proceso me ayuda, ¿no? El Mira estar que, atenta a mi voz interna, como quien dice. claro, estar conectada, ¿no? Estar Claro, conectada. Qué lindo, porque el tema y que hoy trajiste cuando me lo propusiste me pareció muy interesante porque es un triángulo, ¿no? La emoción, la inteligencia espiritual y la gestión. ¿Sabes qué creo con el tiempo, muchos años de comunicador y de estar en muchas situaciones dirigiendo empresas? He dirigido empresas, también he sido CEO de empresas y del espectáculo, ¿no? En mi caso, o mm, bueno, venta de piedras preciosas y semipreciosas, etcétera, etcétera. Pero me di cuenta que detrás de todo enojo siempre hay dolor. Hay una herida que no sanó. No sé si muchas veces, lo si yo lo enfocas percibo así. así, muchas veces puede haber dolor y también muchas veces tiene que ver con los límites, ¿no? Cuando se sobrepasa un límite, aparece este enojo. Entonces, ahí lo mismo. Y es importante identificar cuáles son los límites para cada uno, qué es lo importante para cada uno, qué es lo que está dispuesto a negociar y qué no. Y para cada persona es distinto, ¿no? Porque va a depender de la Oh, historia, del contexto, de sus valores. Entonces, volvemos a esto de conocernos, de darnos ese espacio de decir, bueno, para mí, ¿qué es lo importante? ¿Qué estoy dispuesto a negociar y qué no? ¿Qué pasa a mis límites? Porque si ahí sí aparece el enojo. Y si aparece el enojo, ¿qué hago con ese enojo? ¿No? En este caso, porque hay muchas alternativas. Puedo volcarlo hacia la otra persona o puedo simplemente irme y no tocar el tema o puedo buscar cómo lo resuelvo de una manera asertiva. Entonces, ahí entran como estas vías alternativas y vamos teniendo un montón de variantes. Pero bueno, yo creo, sí. ¿cuándo qué? ¿Cuándo qué? No, cuando logramos tener más claridad, podemos gestionar mejor. Eso es. ¿Sabés qué creo, Mili? Estamos con Mili Morís. ¿Cómo te definís? ¿El líder, estratega? Yo me defino como una coach, como una coach Oh, porque me gusta esto de entrenar a las personas, ¿no? En habilidades. Sí. bien, a partir de la gestión emocional, como Sí, eje. por supuesto, de la gestión, de liderazgo, usamos estrategia, pero me gusta como ponerme en ese rol de coach, ¿no? De poder acompañar y bueno, ser guía de alguna manera. Vos sabés que es interesante, yo he formado en algún momento vendedores, ¿no? Y si bien hay un libreto, una estructura en toda ciencia, en todo método, en todo proceso, la improvisación desde la intuición y la creatividad creo que refieren al arte de la transformación. Es decir, es un buen desafío. ¿Viste como si entra un humano en la jaula de un león y tiene que ver qué hace? Bueno, yo creo que tenemos leones todo el día, metafóricamente hablando, ¿no? Que son esos desafíos de ver cómo transformar
cómo transformar. Yo hace un rato estaba en un bar que voy siempre, donde mi inspiro, tiene vista una plaza, me encanta, ¿no? Y de repente en el momento de mayor inspiración, porque estoy terminando un libro y demás, llegan y me dicen, mira, acá vinieron 12 y te tenés que cambiar de mesa. Y sabes que en ese momento, en el Insight, me dije, ¿cómo hubiera reaccionado hace 10 años, ¿no? Eva, Y ¿qué sintió Roberto? claro, claro. Entonces, en ese momento, pensás que no lo tenés que tomar como personal, que estás en un lugar que es un comercio, que el comerciante siempre trata de sacar provecho. Fíjate en mi análisis, ¿no? En ese momento, y lo terminás viendo como razonable. Lo terminás viendo. Lo que pasa es que yo estaba tan conectado que ya queda a una cuadra de este lugar. Entonces dije, no, ya me voy, cobrame, pero no enojado, sino como que. Pero a veces hay que ver por qué también se corta la inspiración. Yo creo que me han cortado la inspiración para tener un aprendizaje de gestión emocional, que es justo el tema, ¿no? De decir, bueno, ¿para qué es esto? Y en definitiva, Mili, todas las situaciones, las secuencias son para aprender. Sí, coincido totalmente. Todo es aprendizaje. Pero bueno, ahí lo que vos contabas, justamente es el proceso que vivimos todos, ¿no? Algunos quizás más conscientes, con más escucha, y otros quizás no tan atentos a esa voz interna, a ver qué nos dice en ese momento, qué pasó, qué le dije, ¿no? Quizás sale más en automático todavía. Pero ese es el proceso que viven todas las personas. Entonces, bueno, es esto, ¿no? Poder empezar a darse cuenta cuál es ese proceso y empezar a ver las alternativas, porque quizás podrías haberte enojado o pedido otra mesa o haber buscado otra opción y elegiste como, bueno, levantarte y retirarte, ¿no? Esa fue la decisión. Entonces, yo creo que todo el tema de la gestión es un arte, ¿no? Y es eso, es ir aprendiendo a ver qué sí, qué no, por qué, tiene su análisis ahí. Para la audiencia de Millennium, un poco estamos en un Zoom con Mili, y ustedes van a percibir desde la magia de la radio la vibración, la frecuencia de Mili. Pero a medida que la voy entrevistando más y que la voy conociendo y que puedo verla, Mili tiene una actitud de mucha alerta en el sentido de que está muy presente, ¿no? Y son pequeños gestos. Recién cerró los ojos, ¿sí? Tuvo un pestaneo y te debes sentir muy observada por mí, pero tenés que aprovechar que estás con un interlocutor que valora tu humanidad y que sos como un cuadro, Mili. Una obra de arte se aprecia y cada día se descubre algo diferente, como en la página de un libro, ¿no? Donde cada renglón, si lo lees con otro enfoque, vas descubriendo cosas nuevas. Y creo que ese es tu arte y supongo que tus consultantes, las personas que asesorás, tienen un gran lujo de tenerte como profesional, porque sos una persona que tiene una mirada profunda. Y no siempre, en un mundo de urgencias, eh, un coach, porque he tratado con miles, te imaginas en el programa, ¿no? 17 años tiene despertándote en tu sueño, han transitado muchos. Yo veo en vos una coach diferente, con una modernidad que tiene que ver, yo diría, con la palabra actualización. Te veo muy actualizada y muy trabajada interiormente. Y me parece que ese es el secreto de tu éxito. Bueno, gracias. Gracias por todas estas palabras lindas. La verdad es que como lo he dicho en algún otro momento, uno nunca termina de trabajarse, pero sí ha habido mucho trabajo, esa es una realidad. Ha habido mucho trabajo interno, mucha introspección, muchas noches sin dormir, porque Muchas también noches y tiene que... muchos días, ¿no? Y muchos días, por supuesto. No hay horario para el trabajo interno, es así. Claro. Pero algo que quería destacar es que en lo personal me gusta ser como esa buscadora, ¿no? Me gusta entender el porqué, me gusta descubrir de alguna manera qué lleva a una persona a hacer determinada cosa y desde dónde está mirando. Entonces, como empezar a unir todas las piezas, como de alguna manera, a ver, es un sistema, ¿no? Hay que integrar. Entonces, me gusta ser esa persona que empieza a encajar las piezas para ver de qué manera lo podemos optimizar. Y eso requiere, como decís vos, requiere presencia, requiere escucha, requiere paciencia, ¿no? Porque no es algo que se puede hacer en un día, son procesos. Es como tenés que darle el espacio a la persona para que también vaya autodescubriéndose, para que vaya entendiendo el porqué. Entonces, es un trabajo. Yo lo disfruto realmente, yo disfruto eso. Pero sí, me gusta buscar, me gusta entender. Y desde ahí creo que se puede generar mucho más crecimiento. Ya nos vas a contar, en algún momento tendríamos que hacer un acting, vos y yo, de líderes, sobre un tema determinado. ¿Cómo lo trabajaríamos? Imagínate vos y yo trabajando por una causa. Sería muy Lo podemos interesante, hacer, ¿no? lo podemos hacer, sí, totalmente. Así que bueno, eso lo dejo para
tu introspección, llega el fin de semana, y en ese laberinto que tiene tu alma, veo bifurcaciones, sabes que soy muy intuitivo y me vas a perdonar que te lea un poco el alma, Mili. Un poco, sí. Un poco sí. Eh, un poco sí, claro. Acá da a entender un líder que está manejando la gestión. ¿Eh? Si ustedes escuchan entre líneas, Mili me dijo, sí, un poco sí. Y quizás mi profundidad en la comunicación trate de estirar ese poco para que sea un poquito más. Mili, todos tus contactos para que aquellos que manejan grupos y demás puedan tomar sesiones contigo en este coaching que manejas también. Bueno, me pueden encontrar en Instagram, en @mental-fit-vida. Ahí pueden contactarme y enseguida nos ponemos al día sobre cómo podríamos trabajar y demás. Es decir, que sos una gran entrenadora de mentes, evidentemente. Es lo que busco, es a lo que aspiro siempre, así que sí, estamos ahí. Qué lindo, qué lindo. Mili Esmorís, aquí en el aire de FM Millennium, desde la bendita ciudad de Buenos Aires y hacia todo el mundo en este Despertándote en tu sueño. Te esperamos próximamente y vamos a ver qué se nos ocurre. ¿Qué te parece? Buenísimo, dale, vamos a crear algo. Creamos algo. Mili, gracias, ¿eh? Nos vemos la próxima. Gracias a vos, que andes muy bien. Gracias. Mili Esmorís, una gran líder, qué linda oportunidad que brinda la radio de darte cuenta que hay profesionales que pueden aportar a tu expertise, a tu experiencia, y como un espejo mostrarte un enfoque diferente que siempre va a sumar y ser más positivo. Continuamos en el aire de Millennium, aquí ahora estás despertándote en tu sueño.